Son las 2 de la madrugada. Abres lentamente los ojos, pero durante unos segundos no entiendes dónde estás. El aire es frío y húmedo, y la única luz que existe proviene de unas pequeñas brasas anaranjadas que apenas logran romper la oscuridad. No hay un reloj marcando la hora, no existe una ventana por la que entre la luz de una ciudad, y tampoco puedes tomar tu teléfono para distraerte unos minutos. Lo único que escuchas es el sonido constante del viento atravesando los árboles, el crujido de las ramas que se balancean con cada ráfaga, y el canto lejano de insectos que nunca dejan de moverse. Intentas volver a dormir, pero entonces escuchas algo más, un ruido seco, como si una rama acabara de romperse a pocos metros del campamento. Tu respiración se acelera. Permaneces completamente inmóvil mientras tus ojos intentan acostumbrarse a la oscuridad absoluta. Hace 20.000 años, despertarse en mitad de la noche no significaba simplemente perder algunas horas de sueño. Podía significar la diferencia entre vivir o convertirse en la presa de un depredador que llevaba horas esperando el momento perfecto para atacar. Hoy vivimos rodeados de paredes de concreto, puertas con cerraduras y cámaras de seguridad. Si escuchamos un ruido extraño durante la noche, la mayoría de las veces descubrimos que solo era el viento o un objeto que cayó al suelo. Pero nuestros antepasados no tenían ese privilegio. Ellos dormían sabiendo que el peligro era completamente real. Un león de las cavernas podía recorrer varios kilómetros siguiendo el olor de un grupo humano. Una manada de hienas podía acercarse lentamente esperando encontrar a un niño separado del resto. Incluso un enorme oso podía sentirse atraído por el olor de los alimentos almacenados cerca del fuego. Para nosotros, la noche suele ser un momento de descanso. Para ellos, era el momento en que el mundo cambiaba completamente de dueño. Durante el día, los humanos podían utilizar su inteligencia, fabricar herramientas, trabajar en equipo y dominar muchos de los entornos donde vivían. Pero cuando el sol desaparecía detrás del horizonte, muchas de esas ventajas perdían importancia. Los sentidos humanos nunca fueron los mejores del reino animal. No tenemos la vista nocturna de un búho, el oído de un lobo, ni el olfato de un oso. Nuestra especie evolucionó para vivir bajo la luz del día. Por eso, cuando caía la noche, dejábamos de ser los cazadores más eficientes para convertirnos en una especie vulnerable, obligada a confiar en el fuego, en el grupo y en la cooperación para sobrevivir hasta el amanecer. Quizá nunca te hayas preguntado qué tan oscura era realmente una noche hace miles de años. Hoy incluso, en los lugares más alejados siempre existe algún tipo de contaminación lumínica proveniente de pueblos, carreteras o ciudades ubicadas a decenas de kilómetros. Pero en la prehistoria la oscuridad era absoluta. Cuando la luna desaparecía y el cielo se cubría de nubes, era prácticamente imposible ver tu propia mano frente al rostro. Imagina intentar caminar en un bosque donde cada árbol parece una sombra gigantesca, donde cualquier roca podría ocultar un depredador y donde cada sonido despierta el peor de los escenarios en tu imaginación. Nuestro cerebro está diseñado para completar la información que no puede ver. Cuando estamos rodeados de oscuridad, la mente comienza a crear posibles amenazas para mantenernos alerta. Ese mecanismo sigue existiendo hoy. Es la razón por la que muchas personas sienten miedo al caminar solas durante la noche, incluso cuando saben que probablemente no haya ningún peligro. Pero hace 20.000 años, ese miedo no era irracional. Era un mecanismo de supervivencia perfeccionado durante cientos de miles de años de evolución. Cada persona que sobrevivía gracias a desconfiar de un ruido extraño tenía más probabilidades de dejar descendencia que alguien demasiado confiado. Poco a poco, generación tras generación, nuestro cerebro aprendió que la oscuridad debía tratarse con respeto. Incluso hoy conservamos ese antiguo reflejo. Basta con escuchar un golpe inesperado en mitad de la noche para que el corazón aumente inmediatamente su ritmo. Esa reacción ocurre antes incluso de que sepamos qué produjo el sonido. Es un regalo que nos dejaron nuestros antepasados.
Mientras permaneces despierto junto al fuego, comienzas a distinguir lentamente las siluetas del resto del grupo. Algunos niños duermen abrazados a sus madres para conservar el calor. Un anciano respira lentamente apoyado contra una roca. Cerca de la entrada de la cueva, dos cazadores permanecen acostados con sus lanzas al alcance de la mano. Nadie duerme completamente relajado. Incluso durante el descanso, el cuerpo permanece preparado para reaccionar en cuestión de segundos. De repente, las brasas pierden intensidad y el calor comienza a disminuir. Si el fuego llegara a apagarse por completo, el campamento quedaría envuelto en una oscuridad aún más profunda. Sin el fuego, el frío aumentaría rápidamente, pero ese no sería el mayor problema. La mayoría de los grandes depredadores evitaban acercarse a las llamas. El fuego era mucho más que una fuente de calor. Era una barrera psicológica que mantenía alejados a muchos animales salvajes. Por eso alguien debía permanecer atento durante la noche. En algunos momentos bastaba con añadir unas cuantas ramas secas. En otros era necesario soplar cuidadosamente las brasas para devolverles fuerza antes de que murieran por completo. Mantener vivo el fuego era mantener viva a toda la comunidad. Hoy encender una estufa o una lámpara toma apenas un segundo, pero hace miles de años, obtener una nueva llama podía requerir un enorme esfuerzo. Dependiendo de la región y de la época, producir fuego mediante fricción o conservar brasas encendidas podía ser un proceso largo y agotador. Por eso nadie quería correr el riesgo de perderlo. Mientras alimentas lentamente las llamas, levantas la vista hacia el cielo y descubres algo que muy pocas personas pueden observar en la actualidad. Sobre tu cabeza aparece una inmensa franja blanca que atraviesa toda la bóveda celeste. Es la Vía Láctea brillando con una intensidad imposible de describir para alguien acostumbrado a las luces modernas. Miles y miles de estrellas cubren el firmamento hasta el punto de que parece que el cielo estuviera completamente lleno de pequeños puntos luminosos. No existe ningún edificio bloqueando el horizonte. No hay humo industrial. No hay faroles. Solo un universo inmenso extendiéndose sobre ti. Probablemente nuestros antepasados pasaron incontables noches contemplando ese espectáculo. Sin saberlo, aquellas largas horas de vigilia pudieron despertar una de las preguntas más importantes de toda la historia humana. ¿Qué son esas luces que aparecen cada noche sobre nuestras cabezas? Durante miles de años nadie pudo responder esa pregunta. Sin telescopios, sin mapas estelares y sin conocimientos de astronomía, el cielo era uno de los mayores misterios de la existencia. Sin embargo, eso no significaba que nuestros antepasados dejaran de observarlo. Al contrario, cuanto más tiempo pasaban despiertos durante la noche, más familiar les resultaba el movimiento de las estrellas. Poco a poco comenzaron a notar que algunas aparecían siempre en la misma época del año, mientras que otras desaparecían durante meses. Descubrieron que la luna cambiaba de forma, siguiendo un patrón constante, y que ciertas constelaciones parecían anunciar la llegada del invierno o el inicio de la temporada en la que determinados animales migraban. Sin darse cuenta, aquellas noches de insomnio estaban dando origen a uno de los conocimientos más importantes de la humanidad, la observación del tiempo. Pero antes de levantar demasiado la vista hacia el cielo, cualquier ruido proveniente del bosque hacía que la realidad volviera a imponerse. Un leve crujido entre los arbustos bastaba para recordar que, aunque el universo era fascinante, el verdadero peligro seguía escondido entre las sombras. El silencio absoluto casi nunca existía. La noche estaba llena de sonidos. El ulular de un búho, el zumbido de insectos, el roce de pequeños animales buscando alimento entre las hojas secas y, de vez en cuando, un rugido lejano que recorría varios kilómetros antes de desaparecer. Para una persona moderna, muchos de esos sonidos podrían parecer relajantes. Para un humano prehistórico, cada uno tenía un significado. Aprender a distinguirlos era una cuestión de supervivencia.
Un cazador experimentado podía diferenciar el paso de un ciervo del movimiento pesado de un oso únicamente por el ritmo con el que se quebraban las ramas. También podía reconocer cuando un grupo de animales huía repentinamente porque un gran depredador se acercaba. Incluso el silencio podía convertirse en una advertencia. Si de pronto todos los insectos dejaban de cantar al mismo tiempo, era posible que algo importante estuviera ocurriendo en la oscuridad. Nuestro cerebro moderno ya casi no necesita interpretar esas señales. Pero durante cientos de miles de años, esa capacidad marcó la diferencia entre quienes sobrevivían y quienes no lograban despertar al día siguiente. Mientras permaneces sentado junto al fuego, comienzas a comprender que dormir profundamente durante toda la noche no siempre era una buena idea. Es probable que la evolución favoreciera a los grupos donde algunas personas despertaban de manera natural en distintos momentos de la madrugada. Investigaciones realizadas con comunidades actuales de cazadores-recolectores han mostrado que, gracias a las diferencias naturales entre los horarios de sueño de cada individuo, casi siempre hay alguien despierto o en un estado de sueño muy ligero. No hace falta organizar turnos militares. Simplemente algunas personas son más nocturnas que otras. Los jóvenes suelen acostarse más tarde, mientras que muchos adultos mayores se despiertan antes del amanecer. Esa diversidad pudo convertirse en una enorme ventaja evolutiva, porque reducía las posibilidades de que todo el grupo quedara completamente indefenso al mismo tiempo. Quizá, mientras algunos dormían profundamente, un anciano alimentaba el fuego, un cazador observaba la entrada de la cueva y una madre calmaba el llanto de un bebé para evitar que atrajera la atención de los depredadores. Era una vigilancia silenciosa que ocurría de manera casi natural. Resulta curioso pensar que hoy muchas personas consideran un problema despertarse varias veces durante la noche, cuando ese comportamiento pudo haber ayudado a nuestra especie a sobrevivir durante miles de generaciones. De hecho, antes de la Revolución Industrial, era bastante común que las personas hablaran del primer sueño y del segundo sueño. Después de dormir algunas horas, despertaban durante un tiempo para conversar, reflexionar, rezar o realizar pequeñas tareas antes de volver a acostarse. Aunque no podemos asegurar que los humanos prehistóricos siguieran exactamente ese mismo patrón, la idea demuestra que el sueño continuo de 8 horas probablemente no ha sido la única forma de descansar a lo largo de nuestra historia. Quizá nuestro cuerpo todavía conserva parte de esa antigua programación, y por eso muchas personas despiertan espontáneamente alrededor de las 3 o 4 de la madrugada sin que exista ningún problema de salud. Lo que hoy llamamos insomnio pudo haber sido completamente normal durante gran parte de la evolución humana. Sin embargo, había algo aún más importante que mantenerse despierto: aprovechar ese tiempo. La noche era uno de los pocos momentos en que el grupo podía detenerse por completo. Durante el día todos tenían una misión. Algunos cazaban, otros recolectaban frutos, otros buscaban agua o fabricaban herramientas de piedra. Apenas quedaba tiempo para compartir experiencias. Pero cuando el sol desaparecía y el fuego comenzaba a iluminar los rostros, todo cambiaba. Era entonces cuando los ancianos contaban historias sobre antiguas cacerías, hablaban de lugares lejanos que habían visitado durante su juventud, o explicaban a los niños cuáles eran los animales más peligrosos y cómo reconocer sus huellas. Aquellas conversaciones no eran simples entretenimientos, eran auténticas lecciones de supervivencia. Cada historia contenía información valiosa que podía salvar una vida en el futuro. Un relato sobre un río aparentemente tranquilo podía esconder la advertencia de que allí vivían enormes cocodrilos. Una anécdota sobre un árbol específico podía enseñar cuáles frutos eran venenosos y cuáles podían comerse sin peligro. Incluso los mitos más fantásticos podían contener enseñanzas prácticas disfrazadas de leyenda. Mucho antes de que existieran los libros, las escuelas o Internet,
El conocimiento viajaba únicamente a través de las palabras, y casi siempre era durante la noche cuando esas palabras encontraban el momento perfecto para ser escuchadas.